La fase 1 del capitalismo de consumo se dio según Lipovetsky entre 1880 hasta la Segunda Guerra Mundial y la ha denominado como la sociedad del mercado de masas. Hablemos de las características que se dieron en la dimensión de producción de esta fase. Apenas comience a describirlas, con seguridad ustedes reconocerán contenidos que han visto en otros cursos. Iniciemos. Aquí afirma que las técnicas de fabricación ininterrumpida permitieron producir grandes series de artículos estandarizados que permitió llegar a la distribución a escala nacional con precios muy bajos en las mercancías que se producían. Recordemos que la fabricación continua inició con el cambio de avance de las tecnologías alcanzadas con la revolución industrial. Acá les traigo el caso de Richard Arkwright, inglés, quien fundó la primera factoría de algodón movida por fuerza hidráulica en el mundo en 1771. Este señor se dedicaba a la producción de hilos y telas, primeramente con telares movidos con molinos de agua y luego utilizó motores a vapor. Lo anterior le permitió crear un sistema de trabajo al que se le llamó las camas calientes. Los trabajadores vivían en urbanizaciones que tenían casas de 2 pisos. Una familia dormía abajo y otra arriba. Cuando una trabajaba en la fábrica, la familia descansaba, por lo que se decía que las camas siempre estaban calientes. Las técnicas de fabricación ininterrumpida estuvieron vinculadas con procesos que llevaron a la estandarización de la producción, al elevar la velocidad y la cantidad de flujos dados por el crecimiento de las materias primas. La especialización de la mano de obra, los transportes, aumentó la productividad y por ende los costos bajaron. A finales de la década de 1880, en Estados Unidos, una máquina podía fabricar 120.000 cigarrillos al día. 30 máquinas lograban abastecer el mercado nacional. Por lo tanto, era necesario salir a vender a otros lugares. Las técnicas de fabricación ininterrumpida y la estandarización de la producción estuvieron influenciadas en ese momento por las ideas de Frederick Taylor, a quien se le atribuye el desarrollo de la teoría vinculada a la organización científica del trabajo. Joshua Wedgwood en el siglo XVIII ya había avanzado en algunas de las ideas presentadas por Taylor en el siglo XIX. Este importante fabricante de loza inglés transformó los procesos de producción, logrando reproducir modelos en serie a partir de dividir los procesos en tareas y especializando la mano de obra. Fue el primero en contratar artistas para diseñar sus piezas, siendo John Flaxman el más importante de ellos, por su capacidad de modelar como escultor piezas que se podían reproducir en el proceso. Wedgwood le compró diseños de jarras para agua y vino, medallones y bajorrelieves de pequeños tamaños para aplicar en diferentes objetos. Además, Wedgwood desarrolló nuevas materias primas, utilizó materiales nunca manipulados como el basalto y le dio a su loza características de marca. Introdujo la máquina de vapor, elevó la calidad de la pieza para la clase consumidora que estaba conformada. En conclusión, antes de la Revolución Francesa, los conceptos trabajados por Taylor ya se venían gestando en empresarios como este. Pero, ¿esta forma de trabajo qué le quitó al operario, antes artesano? La producción dependía directamente del conocimiento acumulado por la experiencia y la destreza del trabajador. Como consecuencia, se perdió la creatividad y autonomía de hacer y desarrollar nuevas ideas en el proceso. Esta es una tetera de colección Camafeo. Acá se logra apreciar los detalles en los diseños de bajo relieve y el nivel de la producción que ni siquiera los chinos habían llegado a desarrollar con sus vajillas. ¿Qué hizo entonces Taylor? Creó la teoría económica de la producción y la volvió mucho más estricta a la que se venía forjando, a tal punto que el operario fue visto como máquina por las exigencias que cumplir. Taylor fue un ingeniero mecánico y economista estadounidense, promotor de la Organización Científica del Trabajo y es considerado el padre de la administración científica. Como ya vimos en clase, Taylor trabajó sobre 4 principios científicos. Primero, la división sistemática de tareas específicas, que se refiere que ya no solo a la especialización de la mano de obra y estandarización de los procesos, sino a reducir el tiempo y los movimientos que cada tarea requería, buscando ser más productivo y el fin era hacer más rentable la producción. El segundo es que el salario es proporcional al valor que añaden los trabajadores en el proceso. Taylor afirmaba que quien debía ganar más era quien generaba mayor valor al proceso. En este caso, los superiores ganaban menos en relación con el supervisor, quien era el encargado de garantizar que los procesos se dieran según lo programado y todos aquellos que generaban valor
al producto y al proceso, y hoy en día estaremos hablando de lo que son diseñadores, ingenieros y administradores. Y en tercer lugar, la organización racional en secuencias, procesos y cronometraje de las operaciones. Al reducir el tiempo y los movimientos innecesarios en la producción, se acoge más destrezas. Por lo tanto, las tareas se hacen mucho más rápido. Lo anterior lleva a la eliminación de decoraciones en los productos y terminó esclavizando al operario dentro del proceso. Y la cuarta y última es que el sistema de motivación o pago de primas por rendimiento al trabajador se le paga por horas extras. Ford pagaba bonificaciones con el interés de motivar al trabajador al consumo y así aumentar la producción. La mayoría de ustedes ha visto o conoce la película escrita, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin, Los tiempos modernos. Esta película es una crítica a los efectos perversos que el modelo de industrialización implantó a principios del siglo XX a la clase obrera. De hecho, se cuestiona directamente los postulados de Taylor y es una burla a los procesos, al producto y al trabajador esclavizado, al no poderse identificar qué es lo que se produce y quién lo produce. Ahora pasemos a la teoría fordista que permite explicar estos dos fenómenos, el aumento de la productividad a menor costo en relación con vender más cantidad de productos con un pequeño margen de beneficio. Ford toma las cadenas de montaje con la idea de hacer carros a bajo costo para que muchos puedan comprarlos. De esta manera aumentaría las ganancias del negocio sobre la idea de expandir el mercado. Penske en 2006 afirma que la producción a gran escala fue potenciada, asimismo por la reestructuración de las fábricas en función de los principios de la organización científica del trabajo, que se aplicaron sobre todo en el sector del automóvil. Gracias a la cadena de montaje, el tiempo de trabajo necesario para ensamblar un chasis del Ford Modelo T pasó de 12 horas y 28 minutos en 1910 a 1 hora con 33 minutos en 1914. ¿Pero quiénes fueron sus primeros clientes? Los trabajadores, a quienes se les otorgaba créditos para pagar con el trabajo. Pero miremos, si el trabajador pagaba sus obligaciones crediticias, así como el sustento de él y su familia, no le quedaba dinero para poder consumir la producción de otros fabricantes diferentes a los de Ford o en general empresas como General Electric que manejan el mismo esquema. Entonces, ¿qué pasó? Las fábricas se comenzaron a quedar con las existencias, por lo que fue necesario subir los salarios para que las mercancías comenzaran a rotar. Ford logra la eficiencia del esquema industrial no a costa de los trabajadores, como lo planteó Taylor, sino a través de la expansión del mercado, como ya se mencionó. Buscó que el trabajador estuviera feliz, así comienza una nueva era de consumo, pues son todas las capas sociales quienes estarían en el juego. La expansión del mercado era también de clase. Este Ford T se fabricó de manera continua desde 1908 hasta 27. Su diseño se asemejaba a los carros tirados por caballo y fueron muy pocas las modificaciones formales o tecnológicas que se dieron durante su existencia, bien diferente a lo que sucede con las marcas de carro hoy en día. Aparecen los sindicatos. Estas formas de organización velaban por el bienestar de los trabajadores. Las bonificaciones se convierten realmente en un estímulo, a diferencia del modelo Taylor, donde eran concebidas como una herramienta de presión. Acá les traigo un ejemplo que, si bien es uno de los grandes fracasos de Ford, nos acerca a las dificultades que tuvieron algunos empresarios que desearon implementar formas o modelos de producción en territorios donde las circunstancias que los rodean eran diferentes a los lugares de origen. Ford construyó Fordlandia, a orillas del río Tapajós, afluente del Amazonas, en 1928. Fue un complejo industrial con casas, colegios, iglesias, canchas y demás comodidades que cualquier ciudad podría darles a los trabajadores norteamericanos. Fue creado para cultivar, extraer y procesar látex natural para la creación de neumáticos en relación a la dependencia que tenía Ford con Firestone, quien tenía monopolizado el mercado de las llantas y con la intención de quebrar el monopolio británico y holandés de caucho en sus plantaciones del sudeste asiático. Dos fueron los motivos principales que originaron el fracaso de este complejo en los años 40 del siglo pasado. Primero, el caucho sintético volvió obsoleto al caucho natural,
Y el segundo y más importante fue la lucha contra factores que Ford no había previsto. La selva y sus habitantes, los seringueros brasileños, no les fue posible doblegarlos al estilo de vida industrial. Imagínense indígenas uniformados y obligados a cumplir jornadas, horarios y procesos de trabajo antes no vistos. Además, trabajadores extranjeros expuestos a la malaria, al calor, a la humedad de la selva. La selva no pudo domesticarla y le fue tremendamente complicado establecer rutas de transporte o espacios para la construcción. Melanie Smith, artista británica, recuperó este caso para elaborar una crítica a temas como la modernidad, el colonialismo, el progreso y la batalla entre naturaleza y racionalidad. ¿Qué se necesita desarrollar para lograr los mercados a gran escala? Transporte. Los grandes mercados nacionales se dieron gracias a la infraestructura moderna que se alcanzó en el transporte y las comunicaciones, el ferrocarril, el telégrafo y el teléfono. Al aumentar la regularidad y el volumen de la velocidad de los transportes a las fábricas y a las ciudades, las redes ferroviarias en concreto permitieron la formación del comercio a gran escala, el traslado regular de cantidades masivas de productos, la gestión de flujos de productos de un estadio de la producción a otro. Miremos algunos antecedentes a esta fase. Wedgwood, en una de sus frecuentes visitas a Liverpool, conoció al comerciante Thomas Bentley, quien incursionó en el diseño de canales artificiales con el fin de sacar mercancías hacia los puertos. Este es el canal que iba de Bristol a Liverpool. En 1764, Thomas Bentley formó una sociedad con otro comerciante de Liverpool, Samuel Boardman. También continuó trabajando estrechamente con Wedgwood en asuntos de negocios. Esto incluyó el desarrollo del plan para construir el canal de Trent y Mersey, cerca de Runcorn, y terminó en un cruce con el río Trent y tenía poco más de 90 millas de largo, con más de 70 cerraduras y 5 túneles. En el momento fue descrito como el mayor trabajo de ingeniería civil construido en Gran Bretaña. Aunque el canal costó 130.000 libras, redujo el precio del transporte de los bienes de Wedgwood de 210 a 13 libras por tonelada. En 1835, Estados Unidos contaba con más de 7.000 kilómetros de ríos navegables. Ello llevó a que muchas ciudades se ubicaran en las costas, en los canales o en ríos con posibilidades de ser navegable. ¿Cómo fue la navegabilidad de los ríos en Colombia? Ustedes saben que con la llegada del motor a vapor aparecieron otros medios de transporte. The Rocket fue la primera máquina a vapor tipo locomotora, era pequeña y rápida, y luego pasaría otro más grande entre el que se encuentra el ferrocarril. El ferrocarril fue factor fundamental del proceso de modernización del siglo XIX. Gracias a este se multiplicó la demanda de carbón y hierro, activándose no solo la industria de la siderurgia, sino el comercio. Con el ferrocarril se integraron mercados marítimos, terrestres y fluviales. Se abarataron las mercancías y esto permitió la explotación de territorios nunca antes visitados. La pampa en Argentina, las estepas siberianas, las praderas de Norteamérica. Y esto facilitó el crecimiento de las ciudades. Contribuyó también a la generación de empleos directos e indirectos y el abastecimiento de alimentos y materias primas. Las empresas se volvieron multinacionales y las entidades financieras invirtieron capitales, por lo cual la economía del mundo se activó. A raíz del progreso que generó, se impulsó la investigación tecnológica en Inglaterra, Suiza, Bélgica, Alemania y Estados Unidos. Otro medio de transporte que se vio afectado fue el barco. Robert Fulton consiguió navegar 5 kilómetros por el río Sena con un pequeño barco a vapor de palas de 1802. El mismo Fulton luego logró navegar con un buque en vapor el río Hudson entre Nueva York y Albany. Los barcos a vapor primero comenzaron a navegar por los ríos y luego llegaron al alta mar. Las paletas en el mar no eran eficaces, además el almacenamiento de carbón ocupaba espacio, lo que reducía el área de carga. Y la falta de control de las canteras hacían de este transporte algo inseguro por las explosiones que en ocasiones se generaban.
Solo hasta la mitad del siglo XIX aparecen los barcos con casco de hierro que permitieron hacerse más grandes, aumentando el espacio de carga y mejorando la potencia y la velocidad que redujeron el consumo de carbón.